Muy buenos días, Ana Cristina. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta entrevista, en esta iniciativa de un grupo de organizaciones. Te cuento muy rápido que queremos hacer un libro, es para hacer un libro que se va a llamar Deconstruyendo la sociedad civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues te invitamos como para poder hablar de este sector, ¿no?, de la sociedad civil. Entonces te voy a pedir de inicio si nos puedes decir tu nombre, en qué organización estás colaborando. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, buenos días también a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar aquí y pues muy entusiasmada con hacer un trabajo así, participar en la elaboración de este libro. Mi nombre es Ana Cristina Vázquez Carpizo. Yo soy oriunda de la Ciudad de México, pero tengo raíces chiapanecas porque mi padre y toda su familia son chiapanecos. Entonces, desde muy niña yo sentí ese llamado a algún día estar en Chiapas y, además de buscar mi raíz, pues hacer algo por esta tierra que amo tanto. Yo trabajo en una organización de segundo nivel que se llama Amigos de San Cristóbal, que se creó hace 11 años por iniciativa de la comunidad estadounidense que vive aquí en San Cristóbal, que es, por cierto, un grupo muy comprometido, cuya opción fue venirse precisamente a Chiapas, a San Cristóbal, a la zona indígena y empezar a trabajar aquí con las comunidades. Se crea esta organización también con la colaboración de algunos empresarios de la ciudad de San Cristóbal, con la idea de ser siempre una organización pequeña en términos de equipo y de gastos operativos y administrativos, pero que tenga la capacidad de apoyar a otras organizaciones para que ellas, que trabajan directamente con la gente, puedan ejecutar sus proyectos y sus actividades. Pues mira, ahorita ya nos contarás un poco más del trabajo que hacen en tu organización, y antes me gustaría como que siguieras contándonos de ti, de un poco de tu niñez, tu juventud, tal vez en la historia personal hay hechos que marcan lo que somos ahora, ¿no? Y a lo que nos dedicamos ahora. Entonces, me gusta mucho, no sabía esto de ti, yo también, mi padre chiapaneco, yo desde niña viví todas mis vacaciones en Chiapas y también siento este amor por esta tierra igual que tú, y yo pienso que son cosas que marcan, ¿no? Sí. Pero, como no vamos a hablar de mí sino de ti, me gustaría que nos contaras de esta juventud, tu niñez, dónde estudiaste, qué estudios tienes, y sobre todo los hechos que te marcaron en esta historia para dedicarte ahora a lo que te dedicas. Bueno, es la verdad una historia que a mí me gusta compartir y qué bueno que me dan el espacio. Como te decía, mi padre era chiapaneco, ya falleció, y cuando él tenía 14 años, salieron de Chiapas, él y su familia, por diferentes circunstancias. Y cuando él tenía 14 años, su papá, que era de Berriozábal, decide regresar a Berriozábal para vender una finca que él tenía ahí. Y estando aquí, uno de sus trabajadores lo mató. Fue una historia dramática porque las dos familias se estuvieron matando entre sí durante varios años y nadie de la familia de mi papá, incluido mi papá, quiso volver nunca a Chiapas. Jamás, era como una tierra maldita para ellos. La única que regresó fue mi abuela, ella sí venía, sobre todo los veranos, a San Cristóbal, ella era de San Cristóbal, y ella fue el contacto que yo tuve con Chiapas por mucho tiempo, porque era profundamente coleta. No solamente tenía el acento y el modo coleto, sino la comida que ella preparaba, todo, las tradiciones, todo era totalmente de San Cristóbal. Pero el resto de la familia quedó peleada de por vida con Chiapas, y de hecho los 6 años que yo he vivido aquí de manera permanente nadie me ha venido a ver.
tengo que ir yo a México a ver a la familia, y cuando yo le comuniqué a mi padre hace varios años que me quería venir para acá, él me dijo, no, por algo nos salimos nosotros de Chiapas, por favor no te regreses. Y ahí va la necia, que regresa. Siempre entonces tuve este contacto con Chiapas a través de mi abuela, de lo que yo veía en su casa, de lo que ella contaba, de su juventud. Ella, a pesar de lo dramático de la historia que terminó con la vida de su marido, siempre amó profundamente su tierra y procuró mantenerse con esta raíz, y me la heredó. Desde la primera vez que vine muy, muy pequeña, yo me enamoré también de este lugar. San Cristóbal era entonces un pueblo, ni remotamente es lo que es ahora. Era un pueblo y a mí me encantó desde la primera vez que vine. Y fíjate que lo primero que me vino a la cabeza, tenía yo 8 años, fue decir, yo quiero vivir aquí algún día. Me impresionó mucho lo que vi la primera vez. Me impresionaron mucho los indígenas. Mi abuela me empezó a contar muchas de las cosas que pasaban aquí. Ella desde muy joven fue maestra y dio clases en Chamula y en otros municipios. Y tenía historias muy, muy duras que compartía. Y de la familia yo fui como la esponjita que absorbió todo eso. Vengo de una familia liberal, con una tradición católica ya muy dejada de lado, sobre todo del lado de mi madre. Y mi madre, que es una mujer extraordinaria, y yo le estoy muy agradecida porque en gran medida mi interés, mi vocación, yo te diría, por el trabajo social viene de ella. Nos inscribió desde el kinder hasta la universidad en escuelas públicas, aun cuando los recursos de la familia podían pagar escuelas privadas. Mi madre decidió que íbamos a estudiar en escuelas públicas para que entendiéramos, uno, que lo que teníamos no era gracias a nuestra carita linda ni a nuestros méritos, sino que teníamos suerte de haber nacido en el medio en el que habíamos nacido, en términos materiales, pero que no era nuestro mérito. Y también ubicarnos en qué país vivíamos y en qué sociedad vivíamos. Entonces, en la Ciudad de México, ella buscó la escuela más humilde que encontró y ahí estudiamos, mis hermanos y yo. Y la familia, sobre todo la de ella, puso el grito en el cielo. ¿Cómo vas a meter a tus hijos ahí? Se te van a llenar de piojos. Y decía mi mamá, se los quito, no hay ningún problema. Lo que quiero es que vean cuál es la realidad de su país, la entiendan y sepan que tienen una responsabilidad. Y así fue a lo largo de toda mi vida. Mi madre es el pilar en ese sentido y en muchos otros, y de ahí me viene mucho la vocación también. Desde muy joven entré también en contacto con los jesuitas que trabajan en Bachajón desde hace muchos años, y empecé a colaborar con ellos pues, a los 20, 21 años más o menos. Y ahí es donde entré ya en contacto directo con las comunidades indígenas, y te voy a decir que desde la primera comunidad que visité quedé profundamente enamorada, profundamente enamorada. Es un enamoramiento que no solo no se me quita, sino que con el paso del tiempo se va haciendo más profundo. Es amor inmenso, auténtico a los pueblos indígenas de Chiapas. ¿Pero de dónde viene ese amor? ¿A qué? ¿Qué es lo que te enamora? Pues mira, yo tuve la fortuna de trabajar a través de la misión jesuita de Bachajón con comunidades celtales. Son con las que entré más en contacto, aunque los primeros que conocí fueron los tzotzíles de San Cristóbal, pero con quien ya pude convivir más fueron con los celtales de la zona de Chilón, Bachajón, Zitalá, y me enamoré de su generosidad, de su dulzura, de su forma de vida tan sencilla, de su sabiduría. No he conocido gente que me ha transformado por dentro. Uno de ellos es un viejito que yo le digo que es mi abuelito, que es Antonio, que vive en Bachajón. Es un hombre que en su vida ha tomado una pluma, porque no sabe leer ni escribir,
pero es el hombre más sabio que yo conozco, el hombre más dulce que yo conozco. Eso me enamoró, eso, su forma de vivir, el amor de las mujeres que te acoge. En un primer momento, la dificultad de no hablar la lengua, que te hace sentir como si estuvieras en China, ¿no? Porque además también es una cultura muy distinta a la que yo tengo, a la que pertenezco, pero no te sabría explicar a ciencia cierta. Es como cuando te enamoras de alguien y te dicen, ¿por qué amas a tu novio o a tu esposo? Te resulta difícil definirlo, porque pues decir es que es inteligente, es que es muy guapo, es que es esto y es el otro, pero esas cualidades las puedes encontrar en mucha gente. ¿Por qué especialmente amas a esa persona? Porque sí. Yo te podría decir porque sí, amo a los pueblos indígenas de Chiapas, pero profundamente. O sea, te puedo decir que es un amor a la vez tierno, pero apasionado también. Y de alguna manera quiero ser parte de eso sin negar lo que soy. Yo soy mestiza y mi cultura es la occidental y no reniego de ninguna manera de eso, pero quiero ser también parte de estos pueblos, de su cultura, de la magia maravillosa que conservan a pesar de tener todo en contra. Entonces esa es más o menos mi historia. Ya estando en la universidad, yo soy Puma de corazón, porque además también la familia de mi madre está muy ligada a la universidad. No podría yo haber estudiado en otro lado. Allí estudié psicología hace muchos años y luego estudié historia. Y estando en la universidad, pues aprende uno muchísimo de México, muchísimo. De su realidad, de sus problemas. Es un universo, la UNAM, y estando en Ciudad Universitaria, pues un privilegio, porque puedes intercambiar opiniones, puedes debatir, en fin, es como un mini México concentrado en un espacio físico al sur de la Ciudad de México que nos enriquece mucho a los que hemos tenido la suerte de estudiar ahí. Y después entré a dar clases a la Iberoamericana, que está también muy ligada a la Compañía de Jesús, y ahí tuve la oportunidad de hacer la maestría en Historia de México. Di varios años clases ahí y me siento muy contenta también de haber dado clases ahí, porque a pesar de muchas ideas preconcebidas que tenemos respecto a la Iberoamericana, te puedo decir que es un espacio de mucha libertad y donde te encuentras alumnos y alumnas extraordinariamente sensibles en términos sociales. Algunos de ellos han terminado en Chiapas, precisamente, no haciendo solo el servicio social, sino se han venido a vivir para acá. Entonces, mi experiencia en la UNAM ha sido maravillosa, en la Ibero ha sido maravillosa, y ahora tengo la oportunidad de dar clases en la UNACH, en la Facultad de Ciencias Sociales, que es otro universo también, pero de alguna manera honrando también la memoria de mis abuelos chiapanecos, que eran maestros los dos. Entonces yo vine aquí con la idea de participar en los procesos sociales de las comunidades, de las organizaciones, pero también con un objetivo que me tracé yo, nadie me impuso. Mi familia me sigue diciendo, regrésate a México, nunca han aceptado que yo esté aquí. Pero vine con un propósito. Hace muchos años me dije, tengo que limpiar la sangre de mi familia que quedó aquí. ¿Y cómo la puedo limpiar? Con servicio a las comunidades. Obviamente no voy a venir a preguntar quién es el bisnieto o el nieto del que mató a mi abuelo para matarlo yo, ¿verdad? No. ¿Qué puedo hacer para que ese río que perdió su cauce y que causó tanto dolor se pueda enderezar? ¿Cómo voy a lavar esa mancha terrible que quedó? Pues con servicio, ¿no? Entonces, esta tierra me ha permitido no solamente cumplir un sueño muy anhelado que tuve durante muchos años de estar cerca de las comunidades indígenas, sino también venir a reencauzar mi río familiar que quedó tan manchado y tan adolorido.
Fíjate, qué interesante, Ana, porque todo esto que cuentas, evidentemente, pues sí es parte de la historia de Chiapas, ¿no? Muchas familias han pasado cosas así. Y tú, leí en un libro que se llama El libro de los amores ridículos, que decía que la decisión, el amor es una decisión, ¿no? Que cuando tú amas a alguien es porque tú decidiste. Cierto. Eso del enamoramiento y las mariposas en el estómago y todo, decía, pues no, es una decisión que tomamos a quién vamos a amar, qué vamos a amar. Y esto que nos cuentas, me suena esto, ¿no? Es tu decisión de vivir aquí, de amar esta tierra y de transformar esta historia, pero a través del amor y no de odio, venganza, estas cosas que pues finalmente no te llevarían más que a echarle más tu vida, fuego, ¿no? A tu vida volverla quién sabe qué, ¿verdad? Pues fíjate que pues sí, es muy interesante cómo las personas llegamos a las organizaciones, ¿no? Con todas estas historias. Y ahora en Amigos de San Cristóbal, ¿cómo es que llegas a esa organización? Ya contaste al inicio un poco quién la forma, pero tú ¿cómo llegas a Amigos de San Cristóbal? ¿Cómo llegas? Y este contexto actual en el que trabaja ahora Amigos de San Cristóbal, ¿se parece a ese San Cristóbal que te enseñó tu abuela, al que tú conociste de niña? ¿Qué tanto ha cambiado San Cristóbal, Chiapas, para ti? Cuando eras niña, ¿qué te faltaba, ¿no? en este Chiapas, en este San Cristóbal? Ahora, ¿qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué hay en este contexto? Si hiciéramos como una lectura en el antes y en el ahora. Bueno, voy a empezar por la última parte de tu pregunta. Siempre desde niña, por la educación que nos dio mi madre, tanto eligiendo esa opción por la educación pública como en casa, te puedo decir, a mí no me faltaba nada en ningún sentido, al contrario, pero siempre me sentí responsable de las necesidades que tenían, sobre todo los niños y niñas que yo veía como mis iguales, digamos. Me sentía profundamente herida cuando veía la pobreza, entendiendo la pobreza en ese entonces como la carencia material. Ahora me doy cuenta, estando aquí, que hay que redefinir lo que es pobreza. Pero en ese momento yo me sentía realmente muy angustiada cuando veía, por ejemplo, a mi compañero de estudios en la mañana en la primaria vendiendo periódicos en la tarde. Eso a mí me lastimaba muchísimo. Decía yo, ¿pero por qué? Yo voy a mi clase en este momento, a mi clase de danza, y él está trabajando. ¿Qué pasa aquí? Algo no está bien. Eso te puedo decir que es lo que me faltaba, entre comillas. Había una pieza que no encajaba, o varias que no encajaban. Ana, ¿nos puedes contar cómo es que llegas a Amigos de San Cristóbal? Y un poco una lectura en el antes y en el ahora de Chiapas, de esta ciudad. Bueno, te contesto la segunda parte de tu pregunta primero. ¿Qué puedo ver en Chiapas ahora, sobre todo en San Cristóbal, que no vi las primeras veces que vine? Pues evidentemente la ciudad ha crecido muchísimo. La primera vez que yo vine, a mí me impresionó mucho el silencio que había en la ciudad. Había muy poquitas tiendas, muy poquitas. Había escasamente 1 o 2 hoteles, eso sí me acuerdo muy bien. Ahora es San Cristóbal de los hoteles más que San Cristóbal de las casas. Y sí recuerdo un lugar muy callado, muy silencioso, te podría decir que triste. Y algo que me impresionó mucho fue la forma como podías ver claramente la separación entre indígenas y no indígenas. A mí sí me tocó, nadie me lo contó,
que cuando iba uno caminando en las banquetas, los indígenas se bajaban de las banquetas. No es que tú tuvieras que decirles que se bajaran, ellos se bajaban de la banqueta para dejarte pasar. Eso es cierto. Me tocó también verlos todavía usando trajes tradicionales, algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Me tocó una ciudad más sana en términos ecológicos, te diría yo, no había esta depredación que ahora vemos, estos cerros que están matando ahora alrededor de la ciudad, eso no había. Y lo que percibo ahora es una ciudad mucho más dinámica, evidentemente muy cosmopolita, con un movimiento social súper interesante, con gente que va, viene, hay un intercambio cultural muy intenso y eso me parece que es muy bueno. Sí hay un deterioro ambiental que a mí me preocupa muchísimo. Algo que yo nunca pensé ver en San Cristóbal es la carestía de agua, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vine me impresionó cómo llovía, porque vine en verano precisamente, y era llover todo el día. Se paraba un ratito y luego el aguacero, pero no te voy a decir la lluviecilla así sencilla, no, eran verdaderos aguaceros. Ahora no veo nada de eso y hay muchas partes de la ciudad que no tienen agua, algo que yo creo que la gente que nació aquí nunca se imaginó que iba a pasar, pues ya pasa. No hay una contaminación y un deterioro ambiental que a mí me preocupa mucho y si bien creo que la presencia de los que somos de fuera ha traído cambios favorables, también creo que de alguna manera estamos contribuyendo sin quererlo a que se vaya desdibujando o se vayan desdibujando las culturas indígenas, que se van occidentalizando cada vez más. Es lo que yo percibo y eso es algo que evidentemente no me agrada, pero tampoco es mi decisión, ¿no? Es un proceso social, cultural que es inevitable. Hay cosas que me gustan, que están pasando ahora en San Cristóbal y cosas que digo, aquí no nos estamos yendo por el camino correcto, pero sí puedo decir que la ciudad se ha transformado en términos generales para bien, en más de un sentido, sobre todo cuando analizamos el trabajo que han hecho las organizaciones sociales para hacer de esta región una zona un poquito más justa y más digna para todos y todas. ¿Cómo llego, amigos de San Cristóbal? Yo me vine a Chiapas a la aventura, Guadalupe. Yo vendí una casa que tenía en México y me vine sin trabajo, sin nada. Dije, o me voy ahorita o ya no me voy. Porque como te comentaba, todos en México me decían, no te vayas. Si te gusta tanto Chiapas, haz lo que has hecho tantos años, ve y regresa, y así te la puedes llevar muy bien. Yo dije, no, es que eso no es lo que quiero, así no voy a tener un trabajo realmente que sirva, que pueda ser, que pueda dar frutos, no. Entonces me voy. Bueno, ¿ya tienes trabajo allá? No. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, pero algo tiene que salir, ¿no? Y así me vine. Lo primero que hice, después de mucho tiempo de estar viendo casas, fue comprar una casa. Y ahí sí fue cuando a mi mamá se le pararon los pelos de punta porque dijo, esta ya quemó naves, o sea, sí se va. Y empezar a buscar trabajo en cuanto llegué. Fue difícil. Casi un año estuve buscando sin encontrarlo, hasta que finalmente salió un trabajo, una oportunidad en la Fundación León XIII. Ahí estuve poco tiempo, no nos entendimos, entonces salí de la Fundación León XIII y empecé a dar clases por esa época en la Facultad de Ciencias Sociales y fue, yo creo que de las mejores experiencias que he tenido, estoy muy contenta. Es una institución con muchas limitaciones materiales, pero donde yo he encontrado pues alumnos y alumnas que me han dado pues, de los mejores regalos que he recibido estando aquí. También empecé a trabajar para la Diócesis de San Cristóbal en un proyecto muy bonito en la Vicaría de Justicia y Paz, de formación para promotores y promotoras de derechos humanos, de varias parroquias de la diócesis. Fue un proyecto que duró 3 años y que también fue maravilloso para mí. Y finalmente llegué a Amigos de San Cristóbal de la manera más sencilla, a través de una convocatoria. Ellos estaban buscando un director operativo y yo dije, pues me voy a lanzar.
y pues resulta que me escogieron, y desde hace 2 años, voy a cumplir 2 años el próximo mes de julio, estoy trabajando en la organización, y la verdad estoy muy contenta porque es una organización muy sencilla, con objetivos muy claros, que no tiene ningún atavismo político ni religioso. Participamos gente de varias nacionalidades, no solo mexicanos, tanto chiapanecos como de otras partes del país, sino estadounidenses, canadienses, españoles, o sea, es un crisol, digamos. Y dices, tiene objetivos muy claros. Cuéntanos un poco de el propósito de esta organización, de Amigos de San Cristóbal, sus objetivos y qué hacen en esta región. Bueno, lo que tenemos muy claro es que nuestra prioridad es el apoyo a las organizaciones que trabajan directamente con las comunidades. Nunca ha sido el objetivo de Amigos de San Cristóbal implementar proyectos propios, porque pensamos que podemos colaborar mucho mejor, de manera más eficiente, consiguiendo recursos para que otras organizaciones que ya están establecidas, que tienen mucha más experiencia que nosotros, puedan realizar ese trabajo. Entonces somos, digamos, un complemento para estas organizaciones, y en ese sentido estamos claros, no queremos pasar a ser una organización de primer nivel, aunque sí implementamos proyectos, ahorita te digo cómo, pero básicamente nuestro trabajo es apoyar a las organizaciones sociales que ya están trabajando aquí. ¿Cómo las apoyamos? Nuestra idea no es solo darles recursos materiales, sino también ayudarlas a fortalecerse internamente. El fortalecimiento institucional es muy importante para nosotros, de tal suerte que ellas en algún momento puedan seguir su caminar sin nuestro apoyo, pero ya teniendo las herramientas que les permitan realizar un trabajo más efectivo y mejor también con las comunidades. Perdón, Ana, ¿qué tipo de organizaciones buscan ustedes apoyar? ¿Qué perfil deberían, o qué requisitos? Tenemos 3 líneas de incidencia: la salud, la educación y el desarrollo integral comunitario. Entonces pedimos que los proyectos que quieren ser apoyados por Amigos de San Cristóbal trabajen alguna de estas 3 líneas. Buscamos también que las organizaciones sean pequeñas, porque son las que más apoyo necesitan, tanto a nivel de recursos como a nivel de fortalecimiento institucional. Entonces queremos que esas organizaciones se enriquezcan, se fortalezcan y puedan seguir haciendo su trabajo, pero ahora hemos dado un giro en ese sentido. En un primer momento apoyábamos solo organizaciones pequeñas de este tipo que estaban más endebles, digamos, en términos institucionales. Ahora lo que estamos buscando es apoyar a las organizaciones, no solamente que tengan estas características, pero también que atiendan grupos que otras organizaciones no atienden. Ahorita tenemos trabajo con una organización maravillosa, de la que yo estoy muy orgullosa, que es un colectivo de empleadas domésticas. El colectivo de empleadas domésticas de los Altos de Chiapas, que es una organización que se creó hace algunos años, pero que empezó ya a ejecutar proyectos a partir de este año, y que crearon las propias empleadas domésticas de San Cristóbal, todas empleadas domésticas, migrantes, algunas de ellas que llegaron sin hablar castellano. Cuando llegan a la oficina a pedirme, oye, queremos meter un proyecto, pero necesitamos que nos ayudes a llenar la solicitud porque nosotros no sabemos cómo. Ah, pues buenísimo, eso es lo que estamos buscando. No solamente es una organización pequeña que requiere nuestro apoyo, sino es una organización que está trabajando con un grupo que otras organizaciones no tocan, no atienden. Entonces eso buscamos. Trabajamos también con una organización que ya está establecida y que hace un trabajo maravilloso, Voces Mesoamericanas, que trabaja con migrantes. Es una organización que tiene un equipo grande, que por su trabajo, que de veras es extraordinario, tiene apoyos, pero que atiende también a un grupo, los niños y niñas migrantes, que otras organizaciones no están atendiendo en este proceso integral de acompañamiento a los y las migrantes, y entonces ahí entra Amigos de San Cristóbal también. O sea, nuestro objetivo sí es apoyar a las organizaciones,
pero sobre todo aquellas que están trabajando con los grupos de población más vulnerable. Eso es también parte de nuestro objetivo. Y estamos en una transición de ser una organización que otorgaba apoyos financieros, que no deja de ser muy importante, a ser una organización que dé un acompañamiento mucho más integral, tanto a las organizaciones como a los procesos. ¿Cómo acompañan? Además del financiamiento, ¿qué otras cosas? Bueno, hay un seguimiento permanente. No es solamente, pues aquí está tu dinero y luego me das un informe, sino hay visitas a los proyectos a lo largo de todo el año en más de una ocasión. Hay contacto permanente con los equipos de trabajo. Yo te puedo decir, de los 13 proyectos que acompañamos actualmente, conozco a todos los equipos, sé quién trabaja, quién está haciendo, ellos me conocen a mí. Hacemos reuniones cuatrimestrales con los equipos para ver cómo van, qué les falta, además de las visitas, qué necesitan, ¿no? Pues que necesitamos apoyo, necesitamos un taller en el que nos expliquen este proceso de donataria autorizada y cómo podemos alcanzar este estatus, en fin, qué tenemos que hacer, que ellas mismas nos vayan señalando en qué podemos apoyarlas. Y queremos, es nuestro deseo, implementar una serie de talleres, pero de manera mucho más formal, para fortalecer sobre todo aquellas organizaciones que son más pequeñas y que requieren más nuestro acompañamiento en ese sentido. Y lo que estamos haciendo ahora, que es lo que te comentaba hace un momento, es que Amigos le va a entrar a ejecutar proyectos en alianza con las organizaciones. A ver, tenemos un campo de acción en el que varias organizaciones están incidiendo. Migración. ¿Cuáles de las organizaciones con las que trabajamos atienden población migrante? Presentamos un proyecto en alianza. Amigos de San Cristóbal no tiene el capital humano para ejecutarlo, pero administramos y operamos el proyecto. Somos donataria autorizada, tenemos contactos a nivel internacional, entonces ahí es donde le entramos nosotros, pensando además que el trabajo ya no se va a realizar tanto de manera individual, una organización trabajando solita en una región, en una comunidad, sino alianzas de organizaciones que puedan hacer un trabajo mucho más efectivo, con un mayor impacto, que la palabra impacto no me encanta, pero no encuentro otra, que pueda hacer un trabajo también de mediano y largo plazo, que pueda ser mucho más eficiente y eficaz. Entonces, ahí es donde estamos dando la transición de ser exclusivamente una organización de segundo nivel a ser una organización incluso de primer nivel, con un trabajo mucho más integral, sin que esto necesariamente implica que Amigos de San Cristóbal tenga que crecer y ser una organización operativamente más cara. Ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es que la mayor parte de los recursos que llegan a Amigos de San Cristóbal se vayan a las organizaciones y a los proyectos. Mira, Ana, te quiero preguntar ahora, tú nos contabas al inicio que además de personas extranjeras en Amigos de San Cristóbal, también participan empresarios, empresarias. Y bueno, ¿cómo ves a este sector privado en su relación con las problemáticas y los intereses de las organizaciones que trabajamos aquí en Chiapas? ¿Cómo podría haber un mayor acercamiento entre estos dos empresarios, organizaciones? Pues finalmente para potenciar, para realizar un trabajo que contribuya a disminuir desigualdades, injusticias, ¿no? Bueno, es una pregunta muy importante y es difícil de contestar, porque creo que aquí, en términos de población indígena y no indígena, nos salimos un poquito los que no somos de aquí, sino esta relación histórica tan complicada y tan compleja entre indígenas y no indígenas en los Altos de Chiapas, tiene que ser saneada de alguna manera, curada. Y los que tienen que protagonizar este proceso, nosotros seríamos acompañantes, y me refiero a nosotros los que no hemos vivido este proceso histórico, tienen que ser precisamente los no indígenas y los indígenas, de que tiene que haber un proceso de reconciliación. Y creo que ese es parte del trabajo que queremos hacer en Amigos de San Cristóbal. ¿Y ves que hay posibilidades de hacer esto? Totalmente.
De hecho, uno de los fundadores de la organización es un empresario suizo que vive en San Cristóbal desde hace muchos años. Él es el que nos consigue la mitad de los recursos para los proyectos, por ejemplo. Es un contacto que tiene él y él es el que mantiene la relación con esta fundación alemana que nos da la mitad de los recursos. Un solo empresario, o sea, sí hay mucha posibilidad y hay esta conciencia, no digo que en todos, porque tú te puedes encontrar gente muy sensible socialmente aquí y gente que es muy insensible, lo mismo que en la Ciudad de México, en cualquier parte, pero quizá porque aquí es más pequeño se siente más. Hay gente muy sensible socialmente que quiere hacer algo y hay gente a la que no le interesa. Pero afortunadamente en Amigos de San Cristóbal hemos podido establecer comunicación con empresarios que tienen el deseo de participar en los procesos sociales. No buscamos, sería maravilloso, pero no buscamos que estos empresarios y empresarias se vayan a las comunidades y hagan el trabajo ellos, ¿no? Pero desde su lugar social, desde sus posibilidades, sus capacidades, su voluntad, pueden hacer muchísimo y están dispuestos a hacerlo. En algunos casos hay que limar asperezas y no podemos tampoco cambiar lo que históricamente ha ocurrido aquí de la noche a la mañana, pero ciertamente tiene que haber un proceso de reconciliación que ponga en la misma mesa a indígenas y a no indígenas y que nos haga conscientes a todos de que somos parte de una sola comunidad, una comunidad de comunidades, si quieres llamarla así. Cada comunidad tiene sus características, sus deseos, sus necesidades, pero al final del día, con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones, somos una comunidad. Entonces, si en esta ciudad hay una desigualdad tan grande, una injusticia tan grande, y no solo en la ciudad, en toda la zona, en todo el estado, en todo el país, en algún momento todos y todas vamos a sufrir las consecuencias de esa desigualdad, de esa injusticia, de esa vida indigna que muchos mexicanos y mexicanos tienen. Entonces nos toca a todos, es responsabilidad de todos, aportar lo que podamos, lo que queramos, lo que esté en nuestras manos, para transformar esa situación. En Amigos de San Cristóbal estamos convencidos de que, y ahí es cuando te digo que hay que cambiar el concepto de pobreza que tenemos, de que las comunidades indígenas y campesinas aquí tienen capacidades enormes. A pesar de las circunstancias adversas que históricamente han enfrentado, ahí están. Y siguen aportando, y siguen construyendo, y siguen alimentando sus culturas. O sea, su capacidad humana es enorme. No se trata de que tú llegues a las comunidades y decir, yo les voy a enseñar, los voy a ayudar. En Amigos de San Cristóbal no tenemos ese concepto. Esto es lo que nosotros podemos aportar y ustedes también tienen algo que aportar. Y entre los dos, ustedes y nosotros vamos a construir algo mejor para todos y todas, no solamente para ustedes, también para nosotros. Y no tenemos la idea de que vamos a ayudar a nadie. Ayudar siempre te coloca en un nivel arriba y nosotros no creemos que estamos arriba de nadie. Estamos al mismo nivel. Tenemos unas herramientas, otros tienen otras herramientas. En Amigos de San Cristóbal creemos más en dos conceptos: servir y solidaridad. ¿No? Porque además, tú lo sabes, cada vez que tú haces un trabajo con un grupo, un trabajo social que busque una vida más digna, más justa, tú te llevas la mejor parte. Lo que aprendes, lo que te enriquece el trabajo es invaluable. Entonces, nosotros lo que queremos, evidentemente, es una sociedad más participativa. Buscamos ser una fundación comunitaria en ese sentido, no solo una organización que conecte a varios sectores de la población para que tu empresario pues nos des dinero para esto y tu comunidad pues vas a implementar el proyecto con la ayuda de esta organización. No minimizo eso, pero queremos llegar más allá. Tu empresario nos vas a aportar, pero vas a conocer el proyecto, aunque no lo visites, de alguna manera tú vas a saber qué es lo que está haciendo la gente. No es nada más que des el dinero y te olvides.
tú vas a saber, vas a conocer, vas a ver resultados. Las organizaciones a las que estamos acompañando también van a ver un beneficio para ellas, un fortalecimiento, y ni se diga las comunidades. Entonces queremos hacer un trabajo integral que involucre de manera mucho más profunda los diferentes sectores que formamos esta gran comunidad. Y esto, ahora que me cuentas este posicionamiento, digamos, de Amigos de San Cristóbal, me suena mucho a la historia personal de Ana, ¿no? Cuando tú llegas a Amigos de San Cristóbal, ¿ya tenían esta, digamos, visión, misión, objetivos, posicionamiento, valores? ¿O tú has incorporado en estos años, en estos 2 años que llevas ahí, algo de esta filosofía tuya? Bueno, mira, el mérito desde luego no es todo mío, no va a ser caravana con sombrero ajeno. La idea se viene cocinando desde hace muchos años, sobre todo entre los miembros estadounidenses de Amigos de San Cristóbal. Te voy a explicar por qué. Porque a diferencia de la sociedad mexicana, la estadounidense tiene muy adentro la idea de la filantropía y del trabajo comunitario. Nosotros no somos en ese sentido más individualistas. Más de la caridad, ¿no? Sí, exacto. Sí. Nos vamos más por esa línea, por la línea asistencialista, de la caridad. Tenemos otras cualidades, pero ciertamente los estadounidenses casi en automático buscan qué pueden hacer por su comunidad y tienen muy introyectado lo que es la filantropía. Para ellos es algo natural, a nosotros nos cuesta más trabajo. Entonces ellos tienen mucho ese trabajo ya hecho. La mayor parte de nuestros voluntarios, porque trabajamos con muchos voluntarios y queremos más, es estadounidense. Eso sí lo tengo que decir. Queremos que haya más voluntariado local, mexicano. No decimos tiene que ser de una nacionalidad o de otra, simplemente vamos participando todos y todas. Pero ya se viene cocinando eso. Lo que pasa es que no se había dado todavía el brinco. Podríamos decir que mi llegada implicó un feliz matrimonio entre esta idea que ya se venía cocinando desde hace mucho tiempo y la loca de Ana, que traía sus propias ideas y sus procesos y esta historia familiar que quería arreglar, y embonamos súper bien. Entonces ya se pudo dar la transición, no porque yo haya llegado, sino más bien porque la organización estaba lista, y es entonces cuando yo llego para que podamos hacer la transformación que queremos dentro de la organización y en nuestro trabajo fuera de la organización. Pero no es que yo lo haya transformado, no. Pues sí, en todas estas historias no todo fluye como quisiéramos, ¿verdad? Entonces te quiero preguntar, en esta experiencia que tienes ya en Amigos de San Cristóbal, que nos contaras un poco qué ha sido algo muy difícil y algo de lo que te sientes profundamente orgullosa de haber logrado. Bueno, la dificultad que tenemos todas las organizaciones, que es conseguir recursos, que es sobrevivir. Afortunadamente tenemos recursos asegurados, y lo pongo entre comillas porque uno nunca sabe lo que puede pasar, pero tenemos recursos asegurados para los proyectos. Lo que nos tiene sufriendo son los recursos para la propia organización. A pesar de que somos un equipo pequeño, queremos ser una organización mucho más sólida. No tenemos prácticamente equipo. El equipo, computadoras, todo eso, lo aportamos las 2 colaboradoras que estamos de planta ahí. Hace poco pudimos comprar una computadora, pero queremos que en ese sentido, Amigos, se fortalezca mucho más. O sea, fue una organización extraordinariamente austera y sencilla durante muchos años, pero eso sí es una virtud que limita el alcance que nosotros queremos obtener. Entonces, el fortalecimiento también tiene que ser para nosotros como organización, y eso es lo más complicado, lo que se nos ha complicado más. Afortunadamente ya se nos está resolviendo también eso. Fíjate que en esta parte de la dificultad que nos compartes, muchas organizaciones en esta mística de dar, ¿no? Así, mucho hacia afuera, descuidamos mucho el adentro. Así ¿no? es. Y bueno, nosotras como feministas, pues yo soy feminista, analizamos mucho esto de cómo
para poder dar a las demás personas, pues sí necesitamos estar fuertes. Si no estamos fuertes, ¿qué puedes dar, no? Puedes. Entonces sí trabajamos mucho pues esto del empoderamiento, ¿no? De las mujeres, porque si no es una relación de mucha desigualdad también, ¿no? Así es. De cómo estás dando, cuando no estás en condiciones de fortaleza, ¿no? Así es. Tú lo acabas de ilustrar muy bien. Así es. Cuando yo llegué, me gustó mucho la austeridad de la organización, pero a los pocos meses me di cuenta de que era insostenible. Si queremos dar ese paso, si queremos hacer esa transición, así no podemos trabajar. Y eso me lleva a la segunda cuestión que ha sido más difícil. Muchos de los fundadores sostienen la idea de que todos los recursos deben ir a los proyectos y nada se debe quedar en Amigos de San Cristóbal. Entonces, convencerlos de que eso ya es inviable ha sido difícil. Y ha habido gente que dice, pues así yo no quiero trabajar, esta organización ya perdió la mística original y ya más bien está buscando recursos para ella, pues no, así no quiero. Y es respetable, pero ha sido complicado en ese sentido. Y algo que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo es precisamente hacer la búsqueda de recursos, no para vender los proyectos, y yo uso la palabra vender porque es lo que funciona, ¿no? O sea, tú tienes que convencer a la gente que potencialmente te puede apoyar de que el proyecto es atractivo, de que le conviene, digamos, ¿no? Eso no me cuesta trabajo, estoy convencidísima del trabajo que hacen las organizaciones. Para lo que me cuesta mucho trabajo es conseguir recursos para nosotros, porque me da pena. Soy malísima para pedir para mí. Entonces, ahí tengo una dificultad y una limitante personal que tengo que corregir. Y lo que quisiera ahora comentar es de lo que me siento más orgullosa, sin duda, y es del trabajo de las organizaciones. Hay organizaciones con las que llevamos varios años trabajando y que digo, wow, qué compromiso, qué trabajo más maravilloso, que puedes ver la transformación que está operando en las comunidades o en los grupos con los que trabajan. No quiero dejar fuera a ninguna porque son muchas las organizaciones que hemos acompañado a lo largo de estos 11 años, son casi 90 proyectos los que hemos apoyado, pero te puedo hablar de por lo menos 5 organizaciones que yo digo, qué maravilla de trabajo y qué compromiso. Una es Voces Mesoamericanas, sin duda, que hace este acompañamiento integral desde las comunidades de origen hasta las comunidades de destino de los y las migrantes. Es un trabajo extraordinariamente peligroso para el equipo. Incluso ellos hacen rastreo de migrantes no localizados, inmigrantes desaparecidos, y cuando es el caso, traer cuerpos de regreso, ¿no? Es un trabajo extraordinario el que hacen. La Casa de las Flores, que es un albergue de día para niños y niñas en situación de calle, donde los niños pueden llegar a descansar, a bañarse, a tener un alimento sano, nutritivo al día, y si quieren a estudiar, y ellos escogen qué quieren hacer, si quieren aprender a leer y escribir, porque muchos no han ido a la escuela, o si quieren mejorar estas habilidades o alguna otra. Hacen un trabajo buenísimo con muy pocos recursos, necesitan más recursos. Está también el Hogar Comunitario Yaxchilantzetic, que es un espacio para las mujeres indígenas, muchas de ellas migrantes que llegan a la ciudad con embarazos no planeados, con historias de violencia brutales. Ahí se les atiende durante su embarazo, el parto, las 2 semanas siguientes al parto, y dan talleres de empoderamiento y de fortalecimiento muy, muy importantes, muy interesantes. Es un trabajo también muy bonito. Me gusta mucho también el trabajo de Chantik Tajtajinkutik, que es una organización que trabaja también con jóvenes, más que con niños y niñas, con adolescentes y jóvenes, también trabajadores y trabajadoras de la calle. Les enseñan oficios, les dan herramientas para que puedan tener trabajos más dignos. Y les dan también apoyo psicológico cuando lo necesitan, porque estos pequeñitos, aunque ya son jóvenes, siguen siendo unos bebés
que se tienen que enfrentar a condiciones muy duras, traen unas historias brutales de abusos en todos sentidos. Entonces Chantic los arropa también en términos psicológicos y emocionales. Tienen una panadería, hacen pan muy rico y lo hacen los chicos y las chicas, se llama Los Sueños, y están Isabel la Católica y Flavio Apaniagua, ahí para que también vayan, para visitarlos y consumir el pan, que es delicioso. Y esta organización nueva, porque todas las que te mencioné antes llevamos varios años acompañándolas, pero esta nueva, que es el colectivo de empleadas domésticas de Los Altos, que son unas mujeres extraordinarias, que de veras no las tumba nada. Yo ya hablé con todas las mujeres del colectivo, escuché sus historias, con mucha confianza me las compartieron y digo, qué impresionantes mujeres, las ves en pie de guerra siempre, también con antecedentes familiares que dices, bueno, yo no lo hubiera resistido, y ahí las tienes formando su organización sin saber leer y escribir, y dicen, le entramos porque le entramos, y están tomando sus cursos de alfabetización, sus talleres de derecho laboral, ¿no? A mí es una organización que me impresiona muchísimo porque surgió de la propia necesidad de las mujeres de decir, bueno, algo tiene que haber para que nos defendamos, para que paremos esta situación de abusos en todos sentidos, pues vamos organizándonos, ¿no? Entonces estoy, de todas las organizaciones que a mí me ha tocado acompañar, porque hay algunas que no me tocó el proceso de acompañamiento, de las que a mí me ha tocado acompañar, de todas estoy muy orgullosa, de todas, CEPAS, Madre Tierra, la Asociación de Productores La Jornada, Cáritas San Cristóbal, Enlace Capacitación y Comunicación, de todas estoy muy orgullosa, pero estas que te menciono, no te podría decir que son mis consentidas, pero admiro especialmente su trabajo. Se nota, lo transmites muy bien, el orgullo que sientes de estar colaborando con estas organizaciones. Ya no te tocó en esa época, a mi organización también la apoyó Amigos de San Cristóbal. Sí, ya te contaré algún día la historia. Wow, okay. Y sí, la impresión que nos dejó el haber colaborado un tiempo juntas con Amigas de San Cristóbal fue una experiencia muy buena. Conocimos un poco tu organización antes de tu llegada. Y bueno, mira, yo quisiera preguntarte, yo sé que tú respetas mucho el trabajo de las organizaciones, admiras, sientes orgullo por esto que están apoyando. Sin embargo, no podemos negar que no todas las organizaciones respondemos a lo mismo, ni tenemos las mismas motivaciones, ni compartimos necesariamente objetivos o posicionamientos. Y no sé si ustedes tienen como alguna caracterización, alguna tipología de organizaciones en donde ustedes prefieran trabajar más con unas que con otras, porque pues sí habemos organizaciones de todo tipo, ¿no? No sé si ustedes han ubicado estas diferencias y qué aspectos o qué tipo de organizaciones ustedes piensan que deberían de mejorarse, ¿no? Como que no ayudan tanto a estos fines sociales de justicia que perseguimos muchas, ¿no? Bueno, mira, por decisión interna del Consejo Directivo, desde la fundación de la organización, no apoyamos organizaciones que hagan trabajo político y que tengan alguna denominación religiosa, o sea, que tengan alguna preferencia religiosa. Respetamos en ese sentido la preferencia de todas las organizaciones o la tendencia, pero los proyectos que apoyamos no deben estar influidos por ninguna de estas dos. Ni partidos políticos ni religiones. No, porque en Amigos de San Cristóbal así somos. No estamos casados ni con una religión ni con una ideología. Yo te puedo decir que hay varios miembros del Consejo que piensan de manera muy distinta a la mía, que tienen una tendencia política muy diferente a la mía y que tienen incluso una percepción distinta a la que yo tengo de los procesos sociales. Sin embargo, lo que nos queda claro a todos es que debemos buscar las coincidencias, y la coincidencia es queremos una vida más justa y digna para todos y todas. ¿Y qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Yo encuentro
no tenemos una tipificación de organizaciones en Amigos de San Cristóbal, solo estas dos excepciones, digamos, estas dos condiciones, pero yo encuentro un problema que es común para muchas organizaciones, para la mayoría, e incluyo la mía, que es las dificultades para sobrevivir, para llevar el día a día, para sobrevivir administrativa y operativamente. Eso nos genera mucho trabajo, mucha angustia, a veces por estar viendo de dónde vamos a sacar para los sueldos, para la luz, para la renta, que nos quita energía para dedicarla a lo que realmente queremos hacer, a lo que realmente nos interesa y que es el objetivo central. Y veo también el problema de que nos estamos peleando por los recursos, ¿no? Somos muchísimas organizaciones, cada una con su proyecto, con su trayectoria, con sus necesidades. Los recursos son cada vez más escasos, las agencias nacionales e internacionales te ponen más requisitos y más trabas y más limitaciones y más candados, entonces resulta cada vez más complicado conseguir recursos y obviamente todas estamos sobre los recursos arañando y eso nos hace ser competitivas entre nosotros. Bastante. En algo que no deberíamos de ser competitivas sino complementarias, que es hacia donde debíamos dirigirnos. Entonces yo creo que la fórmula o una salida que yo veo es crear alianzas de organizaciones, crear colectivos de organizaciones con proyectos más ambiciosos, si quieres, más ambiciosos en términos de abarcar un mayor territorio, de abarcar más población, de involucrar a más población, pero en la que en estas alianzas que las organizaciones se complementen, se ayuden, se apoyen y no se den codazos para quitarse del camino para que las favorezca una agencia u otra, ¿no? Yo encuentro eso muy problemático. Y algo que es una percepción también personal y que me dejó un mal sabor de boca es hace unos años cuando vino el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, que se había formado después del asesinato del hijo de Javier, vino a San Cristóbal y antes de que llegara se hicieron algunas reuniones entre organizaciones para ver cómo íbamos a recibir a la caravana y en fin. Y yo oí en más de una ocasión organizaciones que decían, pues no tienen que enseñarnos nada si nosotros llevamos una experiencia mucho mayor en trabajo social que este movimiento. Y yo dije, ¿pero qué pasa aquí? ¿Dónde está la humildad? ¿Quién dice que ya tenemos la receta del trabajo social? Nos hace falta humildad también aquí, creo yo. Entender que aunque hay muchos años de experiencia que respaldan el trabajo de las organizaciones, también se han cometido errores y hay mucho que aprender. Todavía hay mucho que aprender y que probablemente los caminos que funcionaron antes, ahora ya son inviables, hay que cambiarlos y hay que cambiarlos con humildad y con la conciencia de que no somos sabelotodos ni tenemos fórmulas, sino que es un aprendizaje constante, más que constante, permanente, y que es una lucha diaria que se puede ver influenciada por muchas cosas y hay que estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados y preparadas es en alianzas, creo yo, fortaleciéndonos unos a otros, unas a otras, intercambiando experiencias, aprendizajes, pidiendo a otras organizaciones que nos apoyen, que nos enseñen, ¿no? Entonces, yo creo que si bien hay una trayectoria maravillosa de trabajo social aquí, todavía hay un camino muy largo que recorrer para aprender. ¿Verdad? Así es. Sí. Ajá. Pues fíjate que precisamente la iniciativa de este libro surge de un grupo de organizaciones que conformamos una alianza que llamamos Círculo de Aliadas y pues la idea es pues los principios que nos mueven son estos, ¿no? La colaboración, el aprendizaje colaborativo, ¿no? El afidamiento, ¿no? Esto que comentábamos en alguna ocasión, Ana, y un interés que tenemos es el mostrar, recuperar la experiencia de las organizaciones para pues contribuir al fortalecimiento de otras, pero también para contribuir a
generar, a innovar estrategias, ¿no? A ir avanzando, a ir más allá, como tú decías hace rato, en reconocer que muchas veces lo que hemos hecho no está ayudando, entonces que tendríamos que cambiar, en reconocer que una sola no vamos a poder, ¿no? Que si no es en alianza no vamos a lograrlo, ¿no? Eso es lo que nos mueve un poco a reunir a las organizaciones, por lo menos en este libro, ¿no? Y pues ver qué podemos construir juntas, ¿no? Más adelante. Y bueno, no sé si tú quisieras agregar algo que no te haya preguntado y consideres que es muy importante para que se integre en el libro, ¿no? Pues creo que hay que hacer énfasis en ello. No es que no me lo hayas preguntado, lo hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, pero me parece maravilloso que en el estado más pobre de México haya tanta participación social, haya tanta inquietud, tantas iniciativas. Estamos rezagados en muchos sentidos, pero yo creo que vamos a la vanguardia en términos de organización. No es un proceso acabado, como comentábamos hace un momento, hay que construirlo todos los días, pero creo que Chiapas puede aportar mucho al resto del país en un momento tan difícil para México. Yo te puedo decir como historiadora, nunca habíamos vivido un momento tan difícil, nunca, en términos de violencia, de desigualdad, de crisis política, social, económica, ¿no? De ver todos los días asesinatos, desapariciones, levantones, balazos colgados, descuartizados, fosas clandestinas, cada vez más niños y niñas teniéndose que rifar la vida fuera de sus casas. O sea, la situación es terriblemente crítica. Tenemos una clase política podrida, corrompida, toda, yo creo que no se salva a nadie, que no busca más que alimentar intereses mezquinos, que está totalmente divorciada de la sociedad, pero este es el momento para que la sociedad se reinvente, se reconstruya, se fortalezca. Y no lo podemos hacer si estamos unos y unas por un lado y los otros por otro. Claro. No, es el fortalecimiento que necesariamente implica el estar conectados, el estar coordinados, todos y todas, para poder dar al país y sobre todo a los que están detrás de nosotros un México mucho más justo, más digno, un México mejor. Entonces, en ese sentido creo que Chiapas tiene mucho que aportar, mucho que compartir y que puede hacer también mucho por transformar este país. Claro, y que muchas pues lo estamos haciendo, ¿no? Y sí, yo comparto esto que dices de no habíamos vivido un momento así en el país, ¿no? Cada vez estamos viendo problemáticas más agudas, más complejas, más brutales, pero también pensamos, viendo el lado positivo, que siempre hay estos espacios de esperanza, ¿no? Claro. Que estos pequeños espacios, los pequeños esfuerzos pueden significar pues cambios, ¿no? Claro. Las transformaciones que necesitamos. No creemos que los cambios vayan a ser a través de la gran revolución, ¿no? No. De esta revolución que irrumpe y no, sino que cada día estamos construyendo algo revolucionario que está transformando, ¿no? Así es. Desde diferentes niveles, desde relaciones diferentes, ámbitos, espacios. Entonces, pero como esta realidad es tan brutal, de repente nos puede llegar desánimo, frustración, ¿no? También las organizaciones vivimos mucho eso. Entonces quisiera pedirte, por último, para finalizar la entrevista, Ana, si pudieras tú enviar desde toda esta experiencia personal y desde tu organización un mensaje de esperanza para aquellas organizaciones que están trabajando para lograr estas transformaciones. Bueno, por lo que me estás comentando me viene a la cabeza algo que dijo Tati Raúl Vera cuando era todavía
obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal, él dijo que Chiapas era una reserva de humanidad, y en especial las comunidades indígenas y campesinas, una reserva de humanidad para el resto del país y del mundo. Y yo creo que ahí está el potencial de Chiapas, en esta reserva de humanidad de las culturas indígenas, pero no solo de Chiapas, de todo México. Y todas las organizaciones que las acompañamos, que somos felices partícipes de este proceso maravilloso de rescate y de preservación de las culturas indígenas. Y para las organizaciones, pues antes que nada, mi agradecimiento profundo por hacer la apuesta de transformación que México necesita. Es un trabajo muy arduo, muy sacrificado. A veces puede parecer ingrato y desalentador, lo que tú decías, pero yo creo que la esperanza está puesta en la gente y está puesta en las organizaciones. Ahí es donde está la respuesta que yo busco y que he encontrado. Afortunadamente hay mucho que hacer, el trabajo es enorme y muy probablemente los frutos no los vamos a ver, ni las organizaciones que están trabajando ahorita, ni tú ni yo, pero no importa, alguien lo va a ver. Entonces, si es necesario que por el resto de nuestra vida le estemos apostando a esto, qué maravilla y qué privilegio, ¿no? Porque alguien va a ver resultados de este trabajo, alguien va a cosechar el maíz que estamos sembrando, las flores que estamos tratando de crecer, y creo que eso hace que todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros sufrimientos y nuestros desvelos valgan la pena. Entonces, pues, ahí está, ese es mi mensaje. Pues Ana, muchas gracias, ha sido una entrevista maravillosa, me he sentido identificada contigo en un montón de cosas que ya tendremos oportunidad de comentar. Esperamos que a las organizaciones y a las personas que tengan oportunidad de tener en sus manos este libro, les transmita todo esto que has compartido hoy de tu vida y de tu organización. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias.